happy 'cause I'm a gummy bear, gummy bear. Fucking Oh, I guess there's only one way out of this. Goodness, I taste delicious. That wasn't bad at all. Bueno, solo les recomiendo que usen audífonos, para que tengan una mejor experiencia en la música de fondo. Y también agradecería que te suscribas al canal, para poder recibir todo tu apoyo, te aseguro que no te arrepentirás. Además de que puedes seguirme en Wattpad, y leer las historias que ya están disponibles ahí. Aviso, los personajes y la música no me pertenecen, todos sus créditos a sus respectivos creadores, esta historia solo se hace con fines de entretenimiento, sin nada más, comencemos. Titanes del Pacífico. Dimensión. Pacific Rim. Año 2021. Hora 7 p.m. En el Shatterdome de los Estados Unidos, la noche ya había llegado, y en la base, todo el personal estaba activo como siempre. Viendo, analizando, y todo eso, solo para detectar la posible llegada de un kaiju. Pero mientras que los analistas, científicos y todos ellos estaban en sus respectivos puestos, el enfoque estará dirigido al mero de todos ellos, el cual, estaba teniendo una conversación por una llamada telefónica en ese momento. Dime, ¿cómo te encuentras? ¿Todo está en orden?, preguntaba una voz femenina del otro lado del teléfono. Estoy bien, todo está en orden, solo estamos esperando en caso de que haya otro ataque. Respondía Pentecost con un tono relajado. Bueno, pues espero que todo salga bien. Decía la voz con un imperceptible tono de preocupación. Claro. ¿Entonces vendrás a la base a visitarme?, preguntaba el mariscal Pentecost con su tono relajado. Sí, llevaré a Mako y a Jake conmigo, dicen que quieren verte. Respondía la voz femenina del otro lado del teléfono con un tono alegre. Bueno, ¿y cuándo van a venir?, volvía a preguntar Pentecost con el mismo tono de voz. Vamos a llegar mañana por la tarde, y espero que nos recibas en la puerta de la base. Respondía la voz femenina como lo haría una mujer al decir esas palabras. Claro que sí, te veo mañana a ti y a los niños, dijo Pentecost con una ligera sonrisa. Está bien, te veo mañana, cariño, dijo finalmente aquella voz, para después colgar la llamada. Y sin más, el mariscal Pentecost colgó su teléfono, algo pensativo respecto a su pareja, pero no era nada malo, sino un recuerdo de hace unos años atrás. Sin embargo, el mariscal pudo haber divagado más tiempo respecto a eso, pero fue interrumpido por la alarma que desearía dejar de escuchar. Ya que, como cada cierto tiempo, la alarma de la llegada de un kaiju estaba sonando, y ahora, tenía que tomar su puesto para dirigir y liderar a los pilotos que se encargarían de ese bastardo. Y con eso, Pentecost corrió a la zona de control con gran rapidez, para preguntar todos los datos recabados sobre el kaiju, su posición, tiempo, categoría y todo aquello importante que siempre se debe saber. Donde después de unos segundos, Pentecost había llegado a la zona de monitoreo y mando.
Dígame, señor Choi, ¿qué estamos viendo con exactitud? Preguntaba Pentecost ahora con una voz seria y demandante. Es un kaiju de categoría 3, señor, y se dirige a las costas de Rusia. Reportaba Choi con un tono tranquilo, mientras aún veía los monitores. Bien, llamen a Cherno Alpha, y avísenle que tienen una nueva misión, esperar y matar a un kaiju. Ordenó Pentecost con su tono serio. Sí, señor. Respondió Choi sin problema alguno. Y con eso, mandaron a llamar al tanque de los Jaegers, un Mark I, llamado Cherno Alpha. El viento soplaba a una gran velocidad, el frío del lugar se sentía en todo el cuerpo de aquel que saliera sin protección, pues había una ligera tormenta de nieve en la zona que helaría a todo aquel que esté afuera de su hogar. Pero claro, solo para los civiles de las cercanías de la costa, pues cuando estás en un Jaeger, mágicamente, puedes atravesar esa tormenta sin problema alguno. Pero ¿qué pasa cuando el choque de energía de dos seres de mundos diferentes explota después de haber sido acumulada y retenida por un tiempo involuntario? Bueno, pues se libera una gran cantidad de energía negativa que permite abrir una puerta hacia otro mundo, donde seres cuadrúpedos lo habitan. Y justo eso, es lo que le pasó al Jaeger Mark I, siendo enviado junto al kaiju al mundo ecuestre, como hace un año atrás cuando rescató a Gypsy Danger. Pero ahora, era para desarrollar una feroz pelea. Dimensión. Mi pequeño pony. Hora. 12 de la tarde. Todo era un caos, todo el lugar estaba destruido, toda la zona había sido deformada debido a un gran enfrentamiento. Y sin embargo, los rostros de sorpresa por todos aquellos presentes eran sin duda, incomparables en su momento. Pues justo frente a ellos, había un titán, un ser colosal de gran tamaño y de gran armadura de pie, victorioso después de vencer a una criatura de caos y destrucción. Y claro, todos los que lo veían sabían que era eso, o más bien, sabían que era él. Ya que, un mes atrás, apareció un monstruo atacando el pueblo de Ponyville, y justo después de eso, apareció otro ser de gran tamaño, pero con el fin de proteger a los ponis. Y un mes fue el tiempo suficiente para que las noticias pasaran de boca en boca, diciendo y contando sobre la llegada de un ser llamado Bestia de las Profundidades, y otro ser llamado Celestiales. Todo eso ahora era sabido por todo pony que vivía en Equestria, pero claro, solo era eso, nadie sabía los nombres de aquellos titanes, nadie sabía desde cuándo eran avistados esos seres, y nadie sabía de la verdadera destrucción que podían causar ellos. Sin embargo, 6 ponis y un dragón presentes en la escena sí sabían más cosas de los titanes y las bestias. Y debido a eso, podían sentir menos miedo ante la presencia de aquel celestial de fuerte armadura. Pero, una pony en especial, una de pelaje anaranjado y crin rubio veía todo eso de una forma algo distinta. No sabía cómo decirlo en su momento, pero ella solo podía describirlo como fuerte, resistente, e imponente. Y vaya que lo podía decir así, pues no hace más de unos momentos ella vio como aquel celestial hacía pedazos a la bestia de las profundidades, donde golpe tras golpe, hacía que resonaran por todo el pueblo durante la pelea. Donde aquella pony veía de igual manera que una vez la princesa Celestia vio al titán Taz y Ronin, pues aquel coloso frente a ella, salvó el pueblo, salvó a los ponis y a los búfalos, y sobre todo, salvó sus vidas y la de ella.
donde los segundos seguían pasando, y ella no podía despegar su vista de aquel celestial de cabeza de torre, viendo en todo momento su gran imponencia y fortaleza. Canterlot. En la ciudad había ponis caminando y paseando con gran tranquilidad, y aún con eso, el tema sobre los celestiales y las bestias de las profundidades aún resonaban por todo el lugar, resonando frescas como si todo eso se hubiera sabido solo el día anterior, pero la cosa era, que el tema sobre ellos ya llevaba un mes, justo el tiempo desde que supieron la llegada de esos seres. Y claro, solo sabían lo que tenían que saber, pues no se quería revelar todo de golpe, ya que se sabía que se causaría una gran confusión. Pero en el castillo de la princesa Celestia, todo estaba en total tranquilidad, los guardias reales en sus respectivos puestos, y las alicornios viendo varios papeles en la sala del trono. Y claro, en ese mismo momento, ellas no sabían sobre la presencia de los titanes de gran poder en las zonas del este. Pues en esos momentos, Celestia y Luna estaban sentadas, viendo y analizando varios documentos, donde el alicornio de pelaje blanco veía temas respecto a la economía, gastos, presupuestos y todo eso. Mientras que la alicornio de pelaje oscuro veía temas respecto a la historia de hace 1000 años atrás, historia que ella se perdió debido a que estuvo encerrada en la luna. Pero dejando eso de lado, y después de unos segundos, Celestia dejó de ver su papeleo y soltó un suspiro cansado al tener días anteriores muy pesados. Y claro, todo era respecto a los seres de gran tamaño que hicieron aparición en el pueblo de Ponyville, un tema que tenía que resolver desde hace un mes. Así que después de demostrar que estaba cansada, Celestia recordaba todo lo que le dijo a su alumna y a sus amigas hace 2 semanas respecto a los celestiales. Donde al decir eso, Celestia vio como Twilight se enfocaba en buscar y en saber más cosas sobre los celestiales y las bestias a como diera lugar. Y después de recordar eso, Celestia dirigió su vista hacia un cofre que estaba cerca de su trono, y con eso, ella empezó a abrir dicho cofre, para ver su contenido. Donde al hacerlo, su mente fue invadida por el recuerdo de la vida de una pony caída, siendo la dueña de un diario. Y como si de un trance se tratara, Celestia recordó aquella noche donde perdió una vida pony, y donde vio la llegada y presencia de un nuevo salvador. Sí, viendo la llegada de un nuevo celestial. Era de noche en la ciudad de Canterlot, las estrellas brillaban y la luna resplandecía como nunca antes, mientras que la silueta de una yegua era visible en aquel satélite natural. Los edificios, los locales y las casas de aquella ciudad estaban vacías, desoladas y en completo silencio. La razón de esto era simple, pues hasta donde se sabía, todos los ponis de Canterlot estaban en el castillo de la princesa Celestia, disfrutando de una linda velada. Las luces, la música y el ambiente hacían que el salón se disfrutara de un evento agradable. Ponis aquí y allá, bailando unos, y otros comiendo, otros tanto solo platicando y el resto solo disfrutaban de la velada. Y mientras que los invitados disfrutaban del evento, la princesa Celestia se encontraba platicando con un unicornio que vestía de un elegante traje.
Cabe decir que la plática que mantenían la princesa y dicho unicornio era referente al producto que vendía en la ciudad y sobre las pequeñas peticiones que este mismo tenía para mejorar su economía. Que para palabras de la princesa Celestia, esas peticiones eran realmente innecesarias al escuchar que también estaba la economía del unicornio. Pero claro, como ella es la princesa, tenía el deber de escuchar las peticiones, y dependiendo si era necesario o no, en ayudar al solicitante. Donde claramente, rechazaría las peticiones del unicornio, pues realmente, había ponis con mayor atención a quienes atender, que solo aquellos que solo querían más y más para ser más ricos. Algo que claramente no le gustaba a Celestia. Así que con eso, la princesa del sol decidió en poner fin a la conversación con una negación a las peticiones escuchadas, para después empezar a caminar en dirección a un balcón del salón. Dándose cuenta que, mirando por el rabillo del ojo, aquel unicornio dio un ligero pisotón en señal de enojo al ser rechazado, provocando que la alicornio diera una sonrisa de victoria por ver ese gesto. Pero en fin, al dejar de lado todo lo que acababa de suceder, Celestia seguía caminando en dirección al balcón, para tomar un poco de aire fresco. Sin embargo, mientras caminaba, su mente estaba siendo ocupada por diversos pensamientos, uno de esos era referente a su hermana Luna, pero también, otros pensamientos con una pequeña carga de preocupación. Celestia no sabía el porqué de eso, pero ella presentía que algo muy malo iba a pasar esa noche. Fue por eso, que desde que empezó a sentir esa sensación hace una semana atrás, ella mandó una invitación a toda la ciudad para que asistieran a la gran gala del galope. Y claro, nadie sabía nada de aquello, así que si algo llegaba a pasar, sabía que todos los ciudadanos estarían en su castillo seguros y a salvo, pero si no llegaba a pasar nada, bueno, al menos todos pudieron disfrutar de un hermoso evento. Pero aún con ese pensamiento, aún había algo de duda en ella, pues por más que quería sentir que todo iba a estar bien, algo muy dentro de ella le decía lo contrario. Pero al salir de sus pensamientos, Celestia se dio cuenta de que ya estaba en la orilla del balcón, mientras que el viento soplaba y sentía el aire fresco que recorría el lugar. Así que con eso, Celestia cerró sus ojos momentáneamente para disipar toda preocupación que estuviera en ella, y con una inhalación y exhalación profunda, ella se pudo relajar un poco y disipar todo eso. Abrió sus ojos, disfrutó del paisaje oscuro que le brindaba la vista de su castillo, y con eso, una pequeña sonrisa de seguridad invadió su rostro. Y ahora con algo más de confianza, Celestia decidió en regresar de nuevo hacia donde se encontraba todo el evento principal, y tratar de disfrutar esa velada, ya que bueno, era una fiesta organizada por ella. Celestia dio media vuelta, empezó a caminar en dicha dirección, dio tan solo 5 pasos de donde estaba anteriormente, y justo en su 6º paso, ella lo pudo escuchar. Ese sonido, aquel que se escuchaba a la lejanía, uno que ella jamás en su vida olvidaría. Pues al momento en que sus oídos captaron eso, todo su cuerpo se detuvo abruptamente de su andar, y su cuerpo se tensó de una manera que jamás creía que iba a volver a suceder. Sus ojos se abrieron de tal manera, que la palabra sorpresa se quedaría corta para describirlo. Y aún con esa sensación, Celestia se atrevió a dirigir su vista hacia la dirección donde escuchó aquello que la puso tan tensa, con la esperanza de que solo fuera su imaginación, jugándole una broma de mal gusto. Así que lentamente, Celestia volteó, enfocó su vista para tratar de ver mejor a la lejanía de la oscuridad, y para su desgracia, lo pudo ver. A lo lejos, muy a lo lejos, una silueta bestial se podía apreciar dentro de aquella noche iluminada por la luna.
Celestia se quedó estática, no se podía mover, pues lo que veía la dejaba de esa manera. Sin embargo, mientras ella estaba así, un pony de un traje elegante se empezaba a acercar a la princesa, que estaba ahí parada sin hacer nada. Aquel pony de clase alta creía que Celestia estaba disfrutando del clima fresco de la noche. Así que con eso, él se acercó para agradecerle de lo agradable que era estar en la gran gala del galope en esa ocasión. Pero al estar cerca de su princesa, él se dio cuenta de que la alicornio del sol tenía una vista perdida. Algo confundido por eso, aquel pony le iba a preguntar qué era lo que sucedía, pero antes de poder hacerlo, él también lo pudo escuchar. Dirigió su vista hacia dicho ruido, y lo que pudo ver, hizo que el miedo lo invadiera completamente. Y una vez lleno de ese instinto, aquel pony no se le ocurrió nada más que gritar como loco, salir corriendo del balcón en dirección al salón, y empezar a decir sobre lo que se acercaba hacia ellos. Una vez que alguien tiene el pánico en su cuerpo, solo es cuestión de segundos para que él transmita ese mismo pánico. Y así sucedió, pues todos los invitados al ver lo mismo que él vio, y escuchar lo que él escuchó, el miedo y el pánico se apoderó de todos. Pues cuando alguien ve algo desconocido, es inevitable no sentir miedo ante eso que están viendo por primera vez, y más si es algo de un tamaño enorme. Sin embargo, con aquel grito que soltó el pony, Celestia pudo regresar en sí y entender que estaban en peligro. Una vez más. Así que con gran rapidez, Celestia envolvió su cuerno de una aura dorada, y con eso, un enorme escudo dorado rodeó el castillo, protegiendo así a todos los que estaban dentro de él. Que para alivio de ella, sabía que todos los de Canterlot estaban ahí, pues nadie faltaría a la gran gala del galope. Pero aún con eso, Celestia se preguntaba por qué esa noche, por qué en ese momento, por qué no antes, por qué ahora. Pues desde que fue la aparición del primer celestial, ella estudió, se preparó y practicó muchas veces un hechizo de protección junto a su hermana. Claro, en caso de que otra bestia de las profundidades volviera a atacar y pusiera en peligro las vidas ponis. Pero después de la aparición de aquellos seres de gran tamaño, nada sucedía, y nada más aparecía. Celestia, Luna y otros unicornios se prepararon en caso de que volvieran a ser atacados, pero nada. Pasaban los meses, pasaban los años, uno tras otro. 1 año, 2 años, 10 años, 50 años, 100 años, 200 años y así seguía el tiempo, pasando, como si aquello que marcó la vida de las dos princesas jamás hubiera pasado. Pero ahora, era la noche, era el momento de usar ese hechizo de protección en contra de una bestia de las profundidades. Y sin embargo, el pánico, el miedo, el terror de todos los ponis aún los estaban invadiendo en todo su cuerpo. Sin siquiera saber que todo eso aumentaría 4 veces más, al ver de cerca aquella bestia desconocida. Por órdenes de la misma princesa, todos los guardias trataban de mantener en calma a todos los invitados, con la seguridad de que la bestia jamás podría romper el hechizo de protección. Palabras que para algunos eran de oídos sordos, pues su miedo era más grande y más importante en ese momento que en escuchar a su líder. Pero Celestia, aún con todo eso, ella se mantuvo en el mismo balcón en donde estaba, esperando a que su hechizo funcionara totalmente. Los segundos pasaban con gran rapidez, y en cada uno de ellos, Celestia veía como aquella bestia destruía todo lo que se le atravesara, y eso era la ciudad de Canterlot. Y con eso, llevó a que la bestia llegara en donde se encontraban todos aquellos ponis refugiados. La bestia ya estaba a unos metros del castillo, ya estaba cerca de aquel escudo protector, y con fuerza y salvajismo, el monstruo empezaba a golpear con gran brutalidad la cúpula dorada que protegía a los ponis.
Así que al ver eso, Celestia, los guardias y los ponis cerraron sus ojos por escasos momentos, esperando lo peor. Pero en eso, un golpe seco se escuchó. Celestia abrió sus ojos con gran sorpresa, y para su buena impresión, el escudo estaba funcionando. Celestia estaba alegre de que el hechizo que preparó junto a su hermana hace más de 500 años funcionará en ese momento. Y con eso, los demás ponis del castillo se tranquilizaron de golpe al ver y escuchar que aquella bestia no podía dañarlos. Pero aún con eso, no podían relajarse del todo, pues nada les daba la seguridad de que aquel escudo los podría proteger para siempre. Celestia también sabía eso, por eso ella solo pedía una cosa, que si aquella bestia regresó, pedía con todo su ser, que el celestial caballero, Tacit Ronin los volviera a salvar. Pues aquella bestia seguía golpeando el gran escudo con gran fuerza y brutalidad con el fin de destruirlo y dejar en ruinas todo lo que estaba a su paso. Por esa razón, Celestia pedía y pedía que apareciera aquel titán que la salvó en el pasado, pero mientras más los segundos pasaban, más decaía la esperanza de Celestia. Pero de la nada, una fuerte capa de fuego y humo invadió la espalda de aquella bestia, acompañado de un fuerte impacto, obligándolo a caer al piso levemente dañado. Todos al ver eso no sabían qué decir, su impresión era tanta, que no podían articular palabra alguna. Ni siquiera el miedo era capaz de obligarlos a gritar de pavor al ver a otro ser desconocido de gran tamaño atacando a la bestia que los quería dañar. Pero para Celestia, el sentimiento no estaba tan alejado de ellos por el lado de la sorpresa e impresión. Pero más que nada, era por el hecho de ver a un gran celestial, solo que en esta ocasión, no era Tacit Ronin, sino que, era alguien completamente diferente. Su cuerpo era robusto, fuerte e imponente, tenía un casco que cubría su rostro, tenía picos en sus piernas, y tenía dos extremidades más sobre sus hombros, donde esas extrañas cosas desprendían humo de estas. Sí, tenía distintas diferencias en comparación a aquel celestial que los salvó la primera vez. Y aún con la oscuridad de la noche, Celestia podía ver la armadura de aquel titán gracias a la luz de la luna, donde podía ver que era gris, con tonos rojos y luces azules, haciéndolo ver aún más imponente de lo que recordaba del celestial Tacit Ronin. Y para un poco más de sorpresa de Celestia, las extremidades de aquel titán se retrajeron a su espalda, dejando de estar por encima de sus hombros. Celestia veía que aquel titán no tenía espadas, pero por la forma que tenía él, podía decir que era más fuerte y resistente que Tacit Ronin. Pues después de eso, aquel titán tomaba una postura de lucha y listo para el enfrentamiento. Sin embargo, Celestia y los demás regresaron en sí al escuchar un fuerte rugido de la bestia, indicando que aún no era vencida. Y justo después de eso, la enorme bestia de las profundidades y el imponente celestial desconocido, empezaron a tener un duro enfrentamiento de titanes. Un enfrentamiento que los ponis podían ver con gran impacto y shock, sin siquiera saber qué estaba pasando con exactitud. Pues la bestia se empezaba a levantar, y seguido de eso, empezó a correr a toda velocidad en contra del celestial, listo para embestirlo y derribarlo. Pero viendo eso, el celestial se preparó para el impacto, y chocó con la bestia para no ser tan dañado. Y aún con eso, los dos grandes seres empezaban a forcejear para ver quién derribaba a quién. Y para desgracia del celestial, estaba perdiendo terreno, así que con eso, se hizo a un lado, y dejó que todo el peso de la bestia se fuera para adelante, provocando que ésta cayera al suelo con fuerza. Seguido de eso, el celestial se repuso, y se acercó a la bestia para golpearla y aturdirla más de lo que ya estaba.
Y mientras la pelea de aquellos seres aún seguía, Celestia no podía despegar su vista de aquel enfrentamiento. Podía notar que aquel celestial era más lento, pero también notaba y sabía que era más fuerte. Y si tenía que apostar, podía estar segura de que aquel titán nuevo era más grande que el celestial Tasi Ronin, llegando incluso a recordar por escasos momentos cómo fue la primera vez que vio al celestial de armadura blanca. Sin embargo, mientras Celestia aún veía eso, notaba y pensaba en todas las cosas que pasaban por su cabeza, ella se dio cuenta de cómo poco a poco, los dos titanes se alejaban del castillo. Que para alivio de ella, agradecía al celestial que llevara la pelea a un lugar lejos de los ponis que eran protegidos por su escudo. Y con eso, los demás videntes también agradecían que aquel ser de armadura alejara a la bestia del castillo de su princesa. Notando que aquel titán no era algún tipo de enemigo, pues varios que estaban cerca de Celestia, podían notar como ella no mostraba miedo cuando llegó aquel ser de armadura. Así que con eso, todos intuyeron que ese colosal ser de metal, era algún tipo de salvador. Sin embargo, los segundos pasaban, y en cada uno de ellos, Celestia veía como la bestia y el celestial aún seguían luchando ferozmente, mientras que se alejaban poco a poco del castillo. Cada segundo que se alejaban, se perdían a la lejanía, con cada golpe, cada quejido, y cada rugido, se perdían mientras más se alejaban. Y aún con eso, Celestia no retiraría su hechizo de protección, no hasta estar segura de que aquel nuevo salvador haya ganado el enfrentamiento. Hermana. Hermanada. Hermana. Hermana. Gritaba Luna con fuerza en su voz al ver que Celestia no reaccionaba. Así que al escuchar eso, Celestia salió de sus pensamientos, y enfocó su vista hacia la voz de su hermana, aún estando un poco confundida. Celestia, ¿estás bien? Te le quedaste viendo a esa cosa por mucho tiempo. Decía la voz de Luna con algo de preocupación. Perdón Luna, es solo que estaba recordando aquella noche. Respondía la princesa Celestia con una ligera sonrisa nostálgica. Y bueno, la razón de la pregunta de Luna, era porque Celestia se quedó sosteniendo un fragmento de la armadura de aquel celestial de hace 600 años atrás. En donde esta misma tenía un nombre y una marca, y de la misma forma, siendo más resistente que otra armadura que jamás hubieran visto, incluso más fuerte que la de Tasi Ronin. Al menos era lo que las dos alicornios creían al ver eso. Aún con eso, confundida y preocupada, Luna, quien era la que estaba junto a Celestia, la veía fijamente para asegurarse de que en verdad estaba bien. Así que con eso, Celestia dejó ese fragmento de metal en su cofre nuevamente, lo dejó con cuidado y cuando terminó de guardarlo, lo selló con su magia. Después de eso, ella dio un vistazo a los 3 cofres que ahora había cerca de su trono, viendo en específico al tercer cofre que ahora tenía ahí. Hermana, eso fue hace mucho tiempo, no tienes por qué estar triste por eso. Decía Luna al ver a su hermana en silencio. No es eso Luna, es solo que después de todos esos años, no pude proteger a esa pony. Dijo Celestia recordando la historia a través del diario. No tienes por qué estar así, a comparación del primer ataque, solo perdiste una vida, y estoy segura de que tal vez esa pony está en un lugar mejor. Respondía Luna con una ligera sonrisa para tranquilizar a Celestia.
No lo sé, Luna. Cuando amaneció y fuimos al lugar donde estaba el celestial, justo cuando llegué a su posición, aquel titán se estaba retirando de la zona de batalla, y en ese instante, entre un montón de escombros, fue donde encontré el fragmento de armadura y el diario de aquella pony, pero nunca encontré su cuerpo en ningún lugar. Respondía Celestia algo pensativa por ese hecho de hace muchos años. Bueno, no sabría cómo responderte a eso, hermana, pero lo que importa es el ahora, y estar decididas en seguir protegiendo a todos los ponis de los ataques de las bestias. Respondía Luna con un rostro de seguridad. Donde al ver eso, Celestia regaló una pequeña sonrisa por el gesto de su hermana. Bueno, estoy segura de que pasarán muchos años para que vuelva a pasar otro ataque, así que no hay que preocuparnos tanto por eso, ¿verdad? Decía Celestia con una pequeña sonrisa, donde Luna dio una ligera risa al ver que su hermana ya se encontraba mejor, sin saber que estaban equivocadas por esa suposición. Bueno, ya han pasado 2 semanas desde que hablamos con Twilight y sus amigas respecto a los celestiales, y ahora tienes un nuevo cofre. ¿En qué más podrías estar pensando? Volvía a preguntar Luna, ahora más tranquila. No, nada, en nada más, Luna, solo recordaba un poco y ya. Solo recordaba la llegada del celestial cazador. La llegada de Coyote Tango.